Saludos y bendiciones a todos. Esta vez más el obispo Alejandro Guevara en nuestro acostumbrada, oración y devocional de cada día. Vamos hoy a iniciar, como siempre lo hacemos, en la presencia de Dios. Pero antes de iniciar, quiero anunciarles el título de la meditación de hoy. Hoy tenemos una meditación muy interesante y es el puente entre la eternidad y lo temporal. Ese puente entre lo eterno y lo que está presente entre nosotros, entre lo terreno y lo divino, por decir algo así. ¿Dónde está ese puente que une lo terreno y lo divino? Hoy vamos entonces a meditar acerca de esto y empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, reconocemos tu presencia en medio de nosotros, porque tú siempre estás allí donde dos o tres estamos reunidos en tu nombre. Envía tu Espíritu Santo para que podamos nosotros discernir tu presencia, no solamente tu presencia, sino también la guía de tu Espíritu. Que tu Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento y poder plantar en nuestro corazón esta semilla de fe para que dé fruto a su tiempo. Oramos por cada hermano que se está uniendo en este momento a la transmisión de TikTok y por el grupo de oración que siempre me acompaña en estas grabaciones a través de la plataforma de Nick. Gracias, amado Dios, por estar aquí, por siempre estar fiel a nosotros. En el nombre de Jesús oramos y nos ponemos en este día en tu presencia. Amén y amén. Bueno, sin más, quiero iniciar entonces esa meditación del día de hoy con una lectura bíblica de el Evangelio, de la primera carta del apóstol San Juan. Siempre hablamos del apóstol Pablo, pero hoy vamos a hablar del apóstol San Juan. Dice así, el capítulo 1, entre los versículos 1 y 4, para quienes quieran seguirme en sus Biblias o anotarlo, para luego hacer la lectura. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido. Aparentemente es como un poquito enredado, ¿no? Este inicio del Evangelio de la primera carta del apóstol Juan. Bueno, en estas letras que escribe Juan al inicio, en estos primeros 4 versículos, básicamente estamos nosotros frente a la introducción de lo que es el contenido de la carta. Este es el abrebocas. En cuanto a esto que está hablando en este instante el apóstol, se va a estar refiriendo durante todo el tiempo en este escrito que hace a la Iglesia Universal. Vamos a desglosar versículo por versículo. Me voy a permitir hoy, por eso aunque inicié un poquito tarde, voy a estar un poquito ocupado en hacer esto lo más rápidamente posible, porque es que no es muy extenso. El primer versículo dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado, y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Eso es lo que os anunciamos. Básicamente, al mencionar los sentidos humanos, es decir, al hacer referencia al oído, a la vista,
a contemplar y a palpar con nuestras manos, con el sentido del tacto, es la experiencia sensorial que vivieron los apóstoles al lado de Jesús. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Verbo que se hizo carne, estamos hablando del testimonio de los apóstoles a la iglesia en general. Y obviamente ese testimonio tiene un nombre, ese testimonio es Jesús. Así que el apóstol está partiendo de esa experiencia sensorial, porque ellos lo escucharon, lo vieron, lo contemplaron, haciendo milagros, haciendo proezas. Y también pudieron tocarlo con sus manos, especialmente Juan, en varias ocasiones nos dice el Evangelio que lo abrazó. Esta experiencia sensorial de Juan no es una casualidad al inicio de su carta. En aquella época en la que Juan escribió esta carta, había mucha dificultad para el establecimiento de la doctrina cristiana, en el sentido de que había una doctrina, una corriente de pensamiento llamada el gnosticismo, que negaba la humanidad de Cristo. Una de las cosas más complejas de explicarle a los nuevos creyentes era que Dios, que Jesús preexistía con el Padre, era el Hijo de Dios desde el principio primero, sin principio y sin fin, compartía la misma naturaleza del Padre, como lo dice el credo de los apóstoles, y que Él encarnó en una virgen y se hizo hombre. Esa era el punto angular de la predicación del Evangelio, la humanidad de Cristo. A partir de allí, de esa comprensión clara de la humanidad de Cristo, podía entonces establecerse varias cosas. ¿Por qué encarnó Cristo Jesús siendo Dios? ¿Y para qué encarnó Cristo Jesús siendo Dios? Cuando nos planteamos esas dos preguntas, entonces estamos descubriendo la profundidad del mensaje del Evangelio. Aquí nosotros entonces estamos junto con Juan viendo cómo se esfuerza para que esta doctrina contraria llamada el gnosticismo, que estaba y siempre ha estado opuesta a la humanidad de Cristo hasta hoy, nosotros entonces podamos entender ese por qué y para qué. El verbo de vida al que hace testimonio este primer versículo es la palabra viviente. Juan, cuando escribe el Evangelio, el primer versículo de Juan dice, el verbo que era en el principio con Dios y estaba con Dios, ese verbo habitó entre nosotros. Más o menos eso es lo que está diciendo, estoy parafraseando, ¿no? Eso es lo que dice el primer versículo del Evangelio de San Juan. El verbo, se refería al verbo como la palabra de Dios. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Ayer decíamos que él había visto y escuchado al Padre, y eso mismo que había visto y escuchado era lo que él había dicho y hecho en medio de nosotros. Ahora vamos entonces a contemplar esa perspectiva desde la visión de Juan. Él dice, él se refiere al verbo como la palabra viviente. Y claro, la experiencia sensorial a la cual hace alusión el apóstol Juan, esa experiencia apunta a que Cristo era una persona, era un ser vivo, era una persona igual a nosotros, un ser humano exactamente igual a nosotros, que tenía una íntima relación con su Padre Dios y que nunca perdió esa relación íntima con su Dios, o sea, nunca dejó de ser Dios. Aunque en los días de su encarnación, él se humilló a vivir en una dimensión completamente diferente a la que él ostentaba y siempre ostentó en el cielo. Así que esa parte de la divinidad la sujetó en completa obediencia al Padre, y de tal manera que la divinidad de Cristo fluía y sea tangible a los ojos de los apóstoles y de todas las personas que lo miraban, que lo veían, en íntima
sujeción o en una íntima relación con el Padre. Nunca oró a motu propio, siempre lo hizo eh, en íntima relación con su Padre. Entonces Juan define esta parte como la palabra viviente, el verbo vivo, el verbo activo, ese verbo que podíamos tocar, según él, que pudieron tocar, ver, observar y palpar. Ese verbo trajo un mensaje, expresó un mensaje que se denominó en el Evangelio el reino de los cielos, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de la vida eterna. Ese mensaje de vida eterna se convirtió entonces en la forma en que se estableció el reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de los cielos aquí en la tierra. Empezamos a estar hablando de un puente, ¿no? De una unión. Antes del ministerio de Cristo estaban los acontecimientos terrestres y los acontecimientos celestes en dos dimensiones diferentes. Teníamos un acuerdo, un pacto que se basaba en la ley y eso daba ciertos privilegios y establecía ciertos derechos y obligaciones entre las partes, pero no era exactamente lo que Dios había planeado desde el principio primero de la creación. Recuerden que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y fue puesto como Señor de la creación. Y en ese ministerio de Adán y de Eva, ese ministerio primigenio, tenían y gozaban de una adecuada y fluida comunicación con Dios, hasta que llegó la tentación y el pecado, y ellos se escondieron. Y cuando Jesús les pregunta por qué están escondidos, ellos dicen porque tenemos vergüenza, estábamos desnudos. Se interrumpió esa comunión con Dios. Así que ese puente fue interrumpido. Y Cristo Jesús viene a hacer posible que de nuevo ese puente sea abierto. Ahora entendemos que Juan describe al ministerio de Cristo, a Cristo mismo, como la palabra viviente, como ese mensaje restaurador, ese mensaje que hace posible que el reino de los cielos vuelva a tener comunión, a establecer un puente con la tierra. Y a eso se refiere el apóstol Juan como una fuente de vida eterna. Porque por más que cumpliéramos con la ley, por más que nosotros estuviéramos en una alianza, no era garantía de vida eterna. Estábamos sujetos a la ley y era muy sencillo para cualquier hombre transgredir la ley. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en la carta a los Romanos, porque no hay ni siquiera uno que no haya pecado. Así que esa dimensión de gracia que hacía posible que el hombre pudiera traspasar de este mundo a la divinidad, a la presencia de Dios, solamente se podía hacer a través de Cristo Jesús y de ese mensaje de vida eterna. Así que este mensaje del Evangelio, en el mensaje del Evangelio, perdón, se establece una relación entre lo divino y la experiencia humana. Cuando usted y yo escuchamos el Evangelio, cuando usted y yo escuchamos hablar de Cristo Jesús, el inicio de esa comunicación del Evangelio a nosotros debe basarse en la encarnación de Cristo, un Dios que se hizo hombre. Ese Dios que preexistía junto con el Padre se hizo hombre. Y allí nacen dos preguntas: ¿por qué lo hizo y para qué lo hizo? Al responder estas dos preguntas, entonces nosotros nos damos cuenta que estamos frente a la palabra de vida, que estamos frente a una fuente inagotable de vida eterna. Empezamos a observar en ese evangelio, en ese ministerio de Cristo Jesús, un puente, un camino a través del cual nosotros podemos pasar de lo terreno a lo divino. Así que el evangelio en sí mismo
en el Evangelio, perdón, se establece una relación entre la divinidad y la experiencia humana. Y yo te pregunto en esta mañana, si el ser cristiano para ti ha tenido sentido en esta expresión o ha cobrado alguna vez sentido en esta expresión que acabamos de mencionar, un puente entre la divinidad y la experiencia humana, algo que comunica la divinidad con la experiencia humana. A partir de tu experiencia humana, has sentido la divinidad fluir a través de tu vida, has sentido la cercanía de Dios en tu vida. A través de esa experiencia humana, así sea traumática a juicio nuestro, así sean dificultades, así sean sufrimientos, así sean injusticias, como quiera que sea, cuando nosotros hemos entendido el mensaje del Evangelio, esas palabras del reino que Jesús expresó, entonces hay un puente que comunica nuestra experiencia humana con el cielo. Y la pregunta tercera, ¿por qué y para qué? Quiero plantearla en este preciso instante. En esa experiencia humana nuestra, si hemos sentido la conexión con la divinidad en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de situaciones que nos abruman, si hemos tenido esa relación con lo divino, o solamente hemos conocido una historia de un hombre que se llamó Jesús, que trajo un mensaje y que hace milagros. Entonces yo voy a una iglesia, yo digo que yo sí creo, claro, yo también creo, porque pues creer en el Jesús histórico es fácil, es una verdad, Jesús existió, pero creer en la esencia de ese mensaje que establece un puente entre la realidad divina y la realidad humana es el reto, porque eso le da una nueva dimensión a la fe. La fe entonces para el apóstol Juan no es simplemente el acto de creer, el acto de aceptar que hubo un mensaje interesante que trascendió y afectó la historia de la humanidad. Ese mensaje de Jesús llamado Evangelio, para el apóstol Juan, no solamente basta con creerlo, se trata de llevarlo a esa experiencia, a esa dimensión sensorial con la que él inicia su carta. Así que ser cristiano nos invita a nosotros a escuchar a Dios, a ver a Dios, a contemplar a Dios y a palpar a Dios. No sé si me estoy haciendo comprender. Esa experiencia apostólica que inicia narrando el apóstol Juan, haciendo referencia a lo que realmente sucedió en los días de su humanidad junto a Cristo. Él la lleva y la presenta como un reto para la iglesia, donde nos está diciendo que realmente ese mensaje se convierte en el puente, en aquella posibilidad de unir la experiencia humana con la experiencia divina. Tenemos entonces ese reto y eso individualiza la fe. Eso individualiza la experiencia cristiana, la historia de mi salvación. Aquel Jesús que me predican en el Evangelio, un Dios que se hizo hombre. Yo me pregunto para qué y por qué lo hizo. Y cuando doy respuesta a esas preguntas, entonces doy camino o abro un nivel de conciencia en mí que me hace comprender que se trata de un mensaje de vida eterna. Así que esa fuente de vida eterna es el puente que comunica la experiencia divina con la experiencia humana.
Y la pregunta para nosotros, en tercer lugar, no es por qué y para qué, sino si realmente hemos experimentado esa experiencia divina en nuestra experiencia humana. Digámoslo de otra manera, realmente si hemos experimentado la dimensión de la divinidad en nuestra dimensión humana. Es importante resolver esa pregunta, porque esa es exactamente la pregunta que va a posibilitar la respuesta a todas tus inquietudes. Ayer decíamos que en nuestra relación con Dios, el tema de conversación hemos sido nosotros mismos. No tenemos otro tema de conversación con Dios, sino yo. Necesito esto, necesito aquello, hágame esto, hágame aquello. Aquí estamos nosotros haciendo una abstracción de esto en la clave teológica del apóstol Juan, que nos está preguntando si esa experiencia divina, si ha sido tangible en nuestra experiencia humana, si la realidad de la divinidad, si es una experiencia tangible en medio de todas aquellas cosas que han hecho que nosotros nos comuniquemos con Dios y nos pongamos a nosotros, nos ubiquemos como el único tema de conversación con Él. Hay muchas cosas que conversar con Dios, muchísimas cosas. No olvidemos que se trata de un Dios infinito, pero nuestra finitud, nuestra condición humana, nuestra condición de esclavos del pecado y de las circunstancias adversas en este mundo, en esta experiencia humana, nos hacen cegar nuestra visión y vernos única y exclusivamente a nosotros como el objetivo de nuestro diálogo con Dios. Hay muchas otras cosas que dialogar con Dios. Cuando yo puedo pasar el puente y llegar a la experiencia de la divinidad, allá hay un universo de cosas que cautivan mi mente. Y nunca cesaría yo de preguntarle a Dios, oh Dios, ¿por qué esto? Oh, mira, qué maravilloso esto que se ve acá en el cielo. Mira qué hermoso es esto. Ahora entiendo por qué hiciste así la creación. Ahora te comprendo mejor. Hay muchísimas otras cosas que podemos nosotros hablar con Dios. Y la pregunta entonces sería, ¿tenemos que esperar a llegar al cielo para hablar estas cosas con Dios? No, hay un puente, hay un punto de intersección o de interjección, no es intersección, entre lo divino y lo humano. Ese punto es Cristo Jesús. Él es el verbo. Él es el mensaje de vida eterna. Él es la luz que ilumina mi oscuridad. Así que la fe, desde esta perspectiva, no es solamente creer, es sentir esa experiencia y llevarla a esa dimensión humana. Es palpar esa realidad divina que está manifestando Cristo Jesús en su mensaje y llevarla a la dimensión humana, de tal manera que yo pueda oír a Dios, que pueda verlo, que pueda contemplarlo y que pueda palparlo en mi experiencia humana. Ese es el reto. Y solamente es posible llegar a este punto si lo hacemos en una perfecta e íntima relación con Cristo. Y eso es solamente el versículo primero, del capítulo primero de la primera carta de Juan. El segundo versículo nos dice lo siguiente: pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La manifestación de la vida eterna, la manifestación, pongámosle cuidado al término, la manifestación es la base de la proclamación del mensaje apostólico. Hay solamente un sentido al mensaje de los apóstoles y es proclamar, anunciar esa manifestación de la vida eterna.
Aquí este término manifestación nos presenta una posibilidad diferente de comprender el mensaje de esa vida eterna. Manifestación. Lo que se manifiesta es lo que llega a mí, lo que se me muestra a mí, lo que se me revela a mí. Dios mismo se está manifestando a mi vida, a esa realidad humana, a esa experiencia humana que yo tengo. Esa manifestación es el sentido profundo del mensaje evangélico. Si usted asiste a una iglesia y en su iglesia hay 50, 100, no sé cuántas personas, según la teología de Juan, la idea es que cada persona tenga una manifestación particular y muy personal de la divinidad en su experiencia humana. No sé si estoy siendo muy abstracto en el mensaje, pero no hay otra manera de decirlo. La idea no es asistir por asistir. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un grupo de personas que están de acuerdo en que Jesús existió y todos estamos de acuerdo en que vamos a pedirle a Dios un milagro. En el fondo, todos queremos esa manifestación de la divinidad en nuestra experiencia humana. Eso realmente es lo que ha hecho que nosotros, cuando hablamos con Dios, seamos el centro de nuestro diálogo. Pero, según el apóstol, hoy nos está aclarando que esa manifestación tiene nombre y esa manifestación es un ser vivo, es un ser que podemos escuchar, ver, palpar y contemplar, y se llama Cristo Jesús. Ellos tuvieron esta experiencia sensorial y directa en su vida ministerial, en su vida de discípulos de Cristo. Nosotros podemos tener la misma experiencia a través de la persona del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes hasta el fin de los siglos. Cristo, entonces, se nos anuncia a nosotros como el que preexistía eternamente. Él no tuvo inicio ni va a tener fin. La divinidad de Cristo, entonces, la comprendemos como esa comunión eterna entre el Padre y el Hijo, que nunca fue interrumpida a pesar de la humanidad de Cristo. Y cuando nosotros entendemos esa comunión eterna entre el Padre y el Hijo, y nosotros comprendemos que somos parte de esa misma comunión a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y en nuestra vida Él posibilita que tengamos esa experiencia de interacción con la divinidad, esa experiencia de poder percibir la divinidad, la experiencia de lo divino en mi experiencia humana. Y cuando yo logro percibir lo divino en mi experiencia humana, entonces estoy participando de la comunión eterna entre Cristo Jesús y Dios Padre. Me estoy haciendo comprender, ¿verdad? No se trata simplemente de un anuncio que los apóstoles dijeron, bueno, debes de creer en este Jesús que se hizo hombre. Y, perdón, en este Dios que se hizo hombre y que se llamó Jesús. Sí, él preexistía eternamente, pero en la clave de lectura que nos está proponiendo Juan, nos está diciendo que esa comprensión debe también tener una explicación lógica en nuestra mente. Y es que yo debo estar seguro que cuando yo tengo comunión con Cristo Jesús, esa comunión con Cristo Jesús en el plano del Espíritu hace posible que yo forme parte de esa comunión eterna que siempre ha existido entre el Padre y el Hijo, porque somos hijos adoptivos de Dios.
en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nos hacemos hijos de Dios, algo que nosotros representamos y vivenciamos sacramentalmente en el bautismo. Ese Cristo que se reveló en la historia de la humanidad, Juan lo vio, y no solamente Juan, él y los apóstoles lo ven y lo proclaman como testigos oculares, porque ellos fueron parte de esa experiencia real como seres humanos de Cristo. Lo pudieron ver, palpar, contemplar y tocar. Así que nos invita a nosotros a ser testigos de esa misma revelación. Nos está invitando a nosotros, si somos la herencia de Cristo, si somos la continuación del ministerio de Cristo aquí en la tierra, entonces nosotros también debemos de realizar esa misma proclamación y ser testigos, ya no desde el plano sensorial, sino desde el plano vivencial y experimental. Yo puedo decirles a ustedes en este momento, soy testigo del poder de Dios, soy testigo de la divinidad de mi ministerio, soy testigo de la forma en que Dios ha obrado en mi vida, soy testigo de la forma en que Dios ha conducido mis pasos, aunque en muchas ocasiones, no pocas, pensé que me estaba llevando la contraria. Aunque en muchas ocasiones yo quería que las cosas fueran de una manera, pero Él finalmente las condujo por otro camino y después entendía yo por qué lo hizo. Yo puedo dar testimonio de la experiencia divina en mi experiencia humana cada vez que enfrento un demonio y se va, cada vez que oramos por un enfermo y se sana, cada vez que vemos la vida destruida de una persona oprimida por el pecado y somos capaces de anunciar este evangelio, así como lo está diciendo Juan, y sacar a esa persona de la esclavitud del pecado, darle un nuevo enfoque a su vida, establecer en su corazón una esperanza y darle una nueva identidad. Y al darle una nueva identidad estamos fortaleciendo y cambiando diametralmente su autoestima. Le estamos dando un nombre, le estamos anunciando el evangelio de la vida, esa fuente inagotable de vida. Soy testigo de la divinidad cuando en medio de las dificultades, cuando en medio de aquellas circunstancias en las que muchas veces he dicho, ya no hay más que hacer, no sé qué hacer, Dios sí sabe qué hacer. Y simplemente Él se fortalece y se glorifica en mi debilidad. Y las mayores providencias de Dios que yo pudiera testificar han sido precisamente cuando yo he dejado, he agotado mis posibilidades intelectuales. Ya no sé cómo actuar, ya no sé cómo manejar esto, ya no hay nada más que hacer, solamente esperar en Dios. Y vaya si Dios se ha manifestado de una manera asombrosa. Ese Cristo que encarnó se convirtió en el puente entre lo eterno y lo temporal. Y yo te pregunto, hermano, si el ser cristiano para ti, si Cristo Jesús para ti realmente significa ese puente entre la experiencia divina y tu experiencia humana. El puente es para pasar de un lado a otro. El puente es algo que comunica, sin importar el abismo que haya debajo del puente. Jesús en el Evangelio decía, hay un abismo entre ustedes y nosotros, y ninguno que quiera pasar de aquí para allá puede hacerlo, ni de allá para acá, haciendo referencia a las personas que estaban irremediablemente condenadas. Aquí estamos recordando ese pasaje de Cristo y comprendiendo tú y yo que no estamos irremediablemente condenados, que comprendimos ese evangelio que se nos predicó, ese mensaje de luz de vida eterna que se nos predicó y que encontramos en la persona de Cristo
la posibilidad de caminar, de conducir nuestros pasos a través de Él y llegar al corazón del Padre. No tenemos que esperar a morir para que eso sea posible. No tenemos que esperar que los tiempos futuros lleguen y lo posibiliten. Es una mentira y es una falsa concepción de este mensaje del Evangelio. Es algo que podemos hacer ya. Tú tienes un problema, tú tienes una dificultad, tú tienes un pecado que superar, una adicción que superar, tú tienes una circunstancia que oprime tu corazón. Yo te invito a pasar ese puente. Yo te invito a conducir tus pasos a través de ese puente que se llama Cristo Jesús. Tocarlo, palparlo, vivirlo, contemplarlo y llegar al corazón del Padre. No hay otro camino. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Cristo Jesús. Yo te invito, hermano, en este día a que tú hagas posible que ese mensaje del Evangelio sea realmente la intersección entre la experiencia divina y la experiencia humana. Yo te invito a que hoy le digas a Dios, quiero, Señor, sentir, vivir, experimentar, tocar tu divinidad en mi experiencia. Yo quiero sentir y vivir tu divinidad en medio de la pobreza espiritual que tengo, en medio de la basura que se ha convertido mi vida, en medio del caos en el que estoy inmerso, en medio de la podredumbre que el pecado ha hecho en mi corazón. Díselo así. No puedo perdonar, no puedo amar a nadie. Hay odio en mi corazón, hay resentimiento. No me amo a mí mismo. No tengo esperanza. Entre más la vida me golpea, más rencor y más oposición hay en mi corazón en contra de todos y de todo. Necesito tener paz. Necesito aprender a creer en Jesús, porque la fe es un don del Espíritu Santo. La fe es un don del Espíritu Santo. Pídele a Jesús que se te revele, como lo decíamos hace un momento. Pídele a Jesús que esa experiencia de la encarnación no se quede allí en la historia, que hoy sea factible para ti encontrarle sentido a la encarnación de Cristo. Que ese acto de amor de la encarnación de Cristo Jesús se haga real hoy en tu vida a través de un nivel de conciencia, de inteligencia que te permita comprenderlo. Si ya tú eres un cristiano, entonces dile a Jesús, permíteme ver esa experiencia divina en medio de mi desempleo, en medio de mi pobreza, en medio de esta enfermedad que me aflige, en medio de estas circunstancias que tienen mi alma y mi espíritu contrito, humillado. Se me está destruyendo mi hogar, se me está destruyendo mi relación con mis hijos, se me está destruyendo, mi vida entera se está destruyendo. Quizás yo mismo la he venido destruyendo, buscando escapar de esa realidad a través de adicciones, el alcohol, drogas o qué sé yo. Necesito, Señor, porque yo creo en ti, pero no te encuentro en mi experiencia. Pídele a Dios en esta mañana que tú puedas asistir a una iglesia donde te enseñen a trasegar por esa experiencia, a encontrar esa experiencia, a vivir esa experiencia. Pídele a Dios que encuentres líderes en la iglesia que se alejen de sus propias metas, de sus propios propósitos en su corazón
y que puedan entender que la verdadera misión apostólica es proclamar esa manifestación de la divinidad de Cristo en cada corazón. Gracias, amado Dios, en este día, por tu presencia en nosotros, por tu vida. Gracias, Señor, porque hoy a través del apóstol Juan nos haces una invitación más profunda a trascender nuestra fe. Porque el mensaje que hoy estás escribiendo en nuestro corazón es encontrar en Cristo Jesús el puente que une la experiencia divina con nuestra experiencia humana. Y vaya si necesitamos experimentar tu divinidad en cada una de nuestras experiencias. Bendigo, Señor, mis hermanos en este día. Bendigo, Señor, a todos los que van a escuchar este mensaje. Sé propicio a ellos en todas sus necesidades, pero sobre todo, manifiéstate, Señor, a ellos. Y haz que encuentren un sitio donde realmente se les proclame el evangelio de la vida, el evangelio de la restauración. Los pongo en tus manos y los bendigo en este día. En tu nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, y con el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz día para todos, bendiciones. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Muchas gracias.